Lo que vimos fue pues, que los actores políticos, que las autoridades electorales, que los medios de comunicación, la verdad estuvimos a la altura del desafío democrático, y la mejor prueba de que la elección fue una elección exitosa es que el 2 de julio estuvimos en paz. El Instituto Nacional Electoral tiene la responsabilidad de administrar todas las casillas, de hecho de integrarlas, decidir dónde se instalan y vigilar que el desarrollo de la elección sea el adecuado, dado que estábamos ante la figura de casilla única, es decir, un único centro de votación donde se recibían los votos para las elecciones federales y las locales, hasta que se termina el cómputo de los votos en las casillas, y a partir de ese momento las responsabilidades se dividen. El INE sigue siendo responsable del paquete de las elecciones federales, claro, y los órganos electorales locales son responsables de los paquetes de las elecciones locales. Todos los conflictos que ha habido en Puebla, las discusiones que ha habido en Puebla en torno a la elección, tienen que ver con las elecciones locales. No hubo un acompañamiento de las fuerzas locales del Estado de Puebla para garantizar el orden en la entidad. Por eso mismo nosotros vamos a documentar en un informe muy puntual. ¿Y este informe va a ser público? No solamente va a ser público, es un informe oficial que se va a entregar a las autoridades, tanto de Procuración de Justicia para que deslindan responsabilidades, como a las autoridades judiciales para que los tomen en cuenta en el momento de resolver las impugnaciones. Hay muchas causas para perder el registro, pero una de ellas, establecida desde la Constitución, es que si un partido político no alcanza al menos el 3% en alguna de las elecciones federales que están ocurriendo, entonces está en la causa de pérdida de registro. Por cierto, en el caso de Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social, que no obtuvieron al menos el 3% en ninguna de las tres elecciones, o sea, en las tres elecciones tuvieron menos del 3%, por eso se arrancó un periodo que hoy se conoce como prevención. Tenemos que esperar a que el Tribunal Electoral resuelva todas las impugnaciones. Nueva Alianza presentó, si no me equivoco, 140 impugnaciones contra las elecciones de diputados. Bueno, que hay que sacar ese puntito, Lorenzo, hay que sacar el puntito para ver si se salva. Están en su derecho. El Tribunal Electoral tiene que resolver. Si al final del día resulta, cuando haya resuelto las impugnaciones del tribunal, que estos dos partidos no alcanzaron el 3% en alguna de las tres elecciones federales, entonces va a arrancar el proceso de liquidación luego de que el Consejo General apruebe la pérdida del registro. Es decir, legalmente desaparecen, aunque viene un proceso en el que sus bienes se tienen que literalmente liquidar. Sí. Y los remanentes, lo dice la Constitución, se reincorporan al patrimonio de la Tesorería Electoral de la Tesorería de la Federación. Sí. Cuando nosotros decidimos cuántas casillas especiales instalamos, siempre, sistemáticamente, los partidos políticos dicen, no, poquitas. No, una. No, aquí ninguna. Porque sigue existiendo esta lógica de que esas casillas, como no hay un listado nominal, a pesar de que ahora esas casillas tienen una laptop, que tienen ahí, que pueden identificar que quien vota efectivamente tiene derecho a votar. No sabemos dónde vive porque son electores en tránsito, pero existen mecanismos de seguridad. Bueno, sin embargo, sistemáticamente enfrentamos la oposición de los partidos políticos para instalar un mayor número de casillas especiales. ¿Cuál es el problema? Que dado que la ley establece un número máximo de boletas, se agotan las boletas. Electronic, Supersonic. Yo soy uno de los promotores en el Consejo General de que vayamos a la urna electrónica, a la votación electrónica. El problema es que la ley hoy establece que la votación es analógica, es en papel. Y eso es costosísimo. Yo les diría cuál debería ser, desde mi punto de vista, la lógica de una futura reforma electoral, si la hay, porque eso le toca a los legisladores. Claro. Simplificar un sistema que es demasiado complejo y complicado. Sí. No puede ser, les pongo solo un ejemplo. Diría un amigo, nos atoramos nosotros mismos. Pues sí, no puede ser que en una elección presidencial donde tuvimos a 4 candidatos a la presidencia, hubiera 35 modos válidos de votar. Sí, eso es claro. Perdón, volvamos a lo básico. Sí. Todo el mundo nos enseñó, nuestros padres nos enseñaron, pues que había que cruzar la opción que quisiéramos, un cuadrito en la boleta. Pues volvamos a eso. La candidatura independiente llegó para quedarse.
O sea, yo creo que no hay que darle muchas vueltas. Lo que ha pasado a lo largo de estos 4 años, yo creo que han sido 2 cosas muy importantes. Primera, calamos las candidaturas independientes y las reglas, y creo que hay varias cosas que hay que repensar. Y por otro lado, yo creo que la candidatura, que algo que nos dejaron que como lección este proceso electoral, pero también los anteriores, es que hoy la ciudadanía ya no se cree esto, de que quien hace política al interior de un partido es corrupto y que quien hace política a través de una candidatura independiente es honesto. Dentro de los partidos hay políticos honestos y deshonestos, y en las candidaturas independientes hay ciudadanos honestos y deshonestos que hacen política. Nos quedó muy claro este proceso. Y ojo, todos son políticos. Eso se está investigando. ¿En qué tiene que acabar ese procedimiento? En determinar si las llamadas eran ilegales o no. Primera cosa que todavía hay que definir. Y segundo, lo que sí sabemos es que tras de esas llamadas hay dinero. Y si ese dinero provino de algún partido, y sabemos de dónde, ya sabemos de dónde provino, y si ese dinero tiene que contabilizarse como gasto de campaña y no fue reportado, pues se va a contabilizar y se va a sancionar por no haber sido reportado. Creo que nadie puede estar insatisfecho de lo que pasó el domingo pasado. Nadie que tenga convicción democrática. La ciudadanía nos puso una vara muy alta a todos, y creo que todos, en términos generales, cumplimos, y eso hay que reconocerlo y celebrarlo. Por eso, claro. A ver, de veras, yo terminé mi último mensaje y no estaba en el guión, estaba leyendo el prompter, pero al final sí me salí del guión. Y me nació decirlo porque además estoy convencido de que eso había que decirlo. Yo terminé diciendo felicidades a todos, felicidades a México, porque nos lo merecemos.